Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Listos para desafiar los límites de la lógica y el poder. Claro que sí. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la paradoja de la omnipotencia. ¿Puede un ser todopoderoso crear algo que no pueda controlar? Ajá. Una pregunta aparentemente simple, pero que ha mantenido a filósofos y teólogos dando vueltas durante siglos. Sí, por supuesto. Y para navegar por este laberinto conceptual, Exacto. usaremos un artículo de Wikipedia en español sobre la paradoja de la omnipotencia. Me parece perfecto. Veremos cómo se ha planteado este problema a lo largo de la historia, explorando diferentes interpretaciones de la omnipotencia Ajá. y las respuestas que han dado los filósofos a este enigma. Suena intrigante. Y ya que mencionas diferentes interpretaciones, Sí. el artículo nos introduce a la famosa paradoja de la piedra. Claro. ¿Puedes recordarnos de qué se trata? Por supuesto que sí. La paradoja de la piedra nos plantea la siguiente pregunta. ¿Puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que ni siquiera él mismo pueda levantarla? Ajá, ahí está el dilema. Exacto. Que sí puede crear la piedra. Sí, Entonces no es realmente omnipotente porque no puede levantarla. correcto. Pero si no puede crearla, Ajá. tampoco es omnipotente. Una verdadera trampa lógica. Precisamente nos obliga a cuestionar qué significa realmente ser omnipotente. ¿Implica un poder absoluto e ilimitado o existen ciertos límites incluso para un ser supremo? Y para añadir aún más complejidad, Claro. el artículo menciona que existen diferentes tipos de omnipotencia según el filósofo Peter Geach. No es solo un concepto único, ¿verdad? Correcto. Geach describe 4 tipos distintos de omnipotencia, Ajá, cada uno con sus propias implicaciones para la paradoja. entiendo. Tenemos la omnipotencia absoluta, que implica la capacidad de hacer absolutamente todo, incluso cosas que son lógicamente imposibles. Es me imaginas. Eso sí que es poder. Pero ¿es realmente concebible un poder que pueda desafiar la lógica misma? Buena pregunta, y por eso Geach también nos presenta la omnipotencia lógicamente consistente, Ajá. que se limita a hacer todo lo que sea lógicamente posible. Es decir, un ser con este tipo de omnipotencia podría hacer cualquier cosa que no implique una contradicción. Eso suena un poco más realista, por así decirlo. Sí. Sí. ¿Y cuáles son los otros dos tipos de omnipotencia que menciona Geach? Tenemos la omnipotencia autoconsistente, Ajá. que se refiere a la capacidad de hacer cualquier cosa que sea lógicamente posible para sí mismo, y la omnipotencia hipotética, ¿Qué? que implica la capacidad de hacer cualquier cosa que sería lógicamente posible si decidiera hacerla. Uf, hay tantas posibilidades. Sí. Y me imagino que la interpretación que elijamos de la omnipotencia Claro. tendrá un gran impacto en cómo abordamos la paradoja, ¿no? Absolutamente. Si consideramos la omnipotencia absoluta, Ya. la paradoja se vuelve casi inevitable. Pero si nos centramos en la omnipotencia lógicamente consistente, por ejemplo, la paradoja de la piedra pierde fuerza. Entiendo. Un ser con este tipo de omnipotencia no estaría obligado a crear una piedra que desafíe las leyes de la lógica. Eso tiene sentido. Ahora bien, dejando a un lado las diferentes definiciones de omnipotencia, Ajá. ¿cómo han intentado los filósofos a lo largo de la historia resolver esta paradoja? El artículo menciona varias respuestas fascinantes. Claro que sí. Una respuesta Sí. que encontramos incluso en la cultura popular en la película Inherit the Wind. Es que un ser omnipotente podría crear una piedra inamovible, Ajá. pero luego modificarse a sí mismo o a la piedra para poder levantarla. Correcto. Es una especie de truco cósmico. Sí, una especie de escapatoria. Interesante. Entonces, en lugar de negar la paradoja, Ajá. se busca una solución dentro de la propia definición de omnipotencia. Exacto. ¿Qué otras soluciones se han propuesto? Otra respuesta, Sí, propuesta por Shale Mackey. Introduce la idea de la omnipotencia de primer orden y segundo orden. a ver. Sí. Me estás diciendo que un ser omnipotente podría elegir limitar su propio poder. Exactamente. Wow. Según Mackey, un ser omnipotente podría autolimitarse, Ajá. renunciando a ciertos poderes de primer orden, Ya veo. incluso al poder de levantar cualquier piedra. Entiendo. Es como si la omnipotencia incluyera la posibilidad de autodebilitarse. Increíble. Esa es una perspectiva que no me esperaba. Sí, es bastante interesante. Y hablando de perspectivas inesperadas, Claro. el artículo también menciona a Agustín de Hipona Ajá. y su enfoque particular sobre este tema. Agustín de Hipona argumentaba que Dios, sí, siendo omnipotente, Ajá.
no estaría obligado a resolver paradojas. Claro. Es decir, Dios no puede hacer cosas que contradigan su propia naturaleza perfecta. Tiene sentido. Claro. Si Dios es la fuente de la lógica y la razón, Ajá. no se le puede pedir que actúe de manera ilógica o contradictoria. Correcto. Incluso si eso implica resolver una paradoja. Exacto. ¿Y qué hay de las otras respuestas mencionadas en el artículo? Bueno, algunos argumentan que la omnipotencia solo se aplica a acciones lógicamente posibles. Si crear una piedra inamovible es una contradicción lógica. Claro. ¿Un ser omnipotente no estaría obligado a realizar tal hazaña? Claro. Sería como pedirle que cree un círculo cuadrado. Ajá. Simplemente no tiene sentido. Entiendo. Sería como pedirle que viole las leyes fundamentales de la lógica. Exactamente. Algo que estaría fuera de su alcance incluso siendo omnipotente. Correcto. El artículo también explora la distinción entre un ser esencialmente omnipotente Sí. y uno accidentalmente omnipotente. Ajá. Esencialmente versus accidentalmente. ¿A qué se refiere esa distinción? Un ser esencialmente omnipotente sería aquel que es siempre omnipotente, sin posibilidad de cambio. Ya veo. Por otro lado, un ser accidentalmente omnipotente podría, en teoría, perder su omnipotencia en algún momento. Ya veo. Entonces, si un ser accidentalmente omnipotente decide crear la piedra inamovible. Podría perder su omnipotencia en el proceso. Correcto. Fascinante. Y por último, el artículo nos presenta la perspectiva de Ludwig Wittgenstein, ¿Ok? quien sostenía que el lenguaje humano podría no ser adecuado para comprender o describir la omnipotencia. Quieres decir que el problema no está en la omnipotencia en sí, sino nuestra capacidad para conceptualizarla. Exactamente. Wittgenstein creía que el lenguaje humano está diseñado para hablar de cosas dentro de nuestra experiencia. Pero la omnipotencia como concepto Sí. trasciende cualquier experiencia humana. Claro. Es como intentar describir un color que nunca hemos visto. Es una idea intrigante. Quizás la paradoja de la omnipotencia surge precisamente de nuestras limitaciones lingüísticas y conceptuales, no de la naturaleza del poder divino en sí. Es una posibilidad que vale la pena considerar. Definitivamente. Yeah. Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en la paradoja de la omnipotencia. Claro. Hemos visto diferentes interpretaciones de la omnipotencia. Y algunas de las respuestas que los filósofos han dado a lo largo de la historia. Correcto. Pero aún hay mucho más por explorar. Por supuesto. No se pierda la segunda parte de este fascinante viaje. Allí nos vemos. Retomamos nuestra inmersión en la paradoja de la omnipotencia y me gustaría destacar que esta paradoja no se limita al ámbito de la teología o la filosofía. En serio. Siempre la he asociado con debates sobre la naturaleza de Dios. Claro, ese es un punto central, pero el artículo que estamos analizando menciona que la paradoja también aparece en contextos como el derecho y la política, por ejemplo, cuando se habla de la soberanía parlamentaria. Soberanía parlamentaria. ¿Qué tiene que ver eso con la omnipotencia? Bueno, la idea es que un parlamento soberano tiene el poder supremo de crear leyes. Ajá. En teoría no hay límites para lo que puede legislar. Entiendo, es como si el parlamento fuera el ser omnipotente en el ámbito político. Exactamente, y aquí surge una paradoja similar a la de la piedra. Si el parlamento es realmente soberano, puede crear una ley que limite su propio poder. Si puede, entonces no es realmente soberano porque sea autolimitado. Claro. Pero si no puede, tampoco es realmente soberano. Es fascinante. Es como si la paradoja de la omnipotencia se replicara en diferentes niveles de la realidad. Así es. Y esto nos lleva a una reflexión importante. La paradoja no se trata solo de piedras o deidades, sino de los límites de nuestro propio pensamiento. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones sobre el poder, la lógica y la naturaleza misma de la realidad. Me gusta cómo esta paradoja nos lleva a un viaje tan profundo. Sí. Es como si estuviéramos explorando los confines de lo que podemos concebir. Precisamente, y volviendo a las respuestas que se han dado a la paradoja. Hay otra que quiero mencionar. Dale. Algunos filósofos argumentan que la omnipotencia en su sentido más absoluto simplemente no puede existir. De verdad. ¿Por qué no? Siempre he asumido que omnipotencia significa puede hacer cualquier cosa. La idea es que la propia noción de omnipotencia absoluta es contradictoria. Si un ser puede hacer absolutamente todo, también puede hacer cosas que lo limiten. Claro. Lo cual contradice la idea de omnipotencia. Ya veo. Es un círculo vicioso. La omnipotencia se autodestruye. Exacto. Para estos filósofos, la paradoja no tiene solución porque la idea misma de un ser absolutamente todopoderoso es incoherente. Que es una perspectiva radical, pero si omnipotencia absoluta no existe, Sí. ¿qué tipo de poder podría tener un ser divino? O cualquier
entidad que consideremos omnipotente? Es una pregunta que ha intrigado a teólogos y filósofos durante siglos. Claro. Una respuesta es que en lugar de ser absolutamente omnipotente, Ajá. un ser divino podría tener un poder ilimitado para actuar de acuerdo con su naturaleza perfecta. Es decir, que no podría hacer cosas malas o ilógicas, Exacto. incluso si quisiera. Su poder estaría limitado por su propia bondad y sabiduría intrínsecas. Eso sí que es una forma de conciliar la idea de un ser divino con los límites lógicos y morales que observamos en el mundo. Así es, y hay otra respuesta que me parece particularmente interesante. Algunos filósofos como Ludwig Wittgenstein argumentan que el problema no radica en la omnipotencia en sí, sino en nuestra capacidad para comprenderla. ¿Quieres decir que el problema es nuestro no de la omnipotencia en sí? En cierto modo, sí, Wittgenstein creía que el lenguaje humano está diseñado para hablar de cosas dentro de nuestra experiencia. Pero la omnipotencia, por definición, va más allá de cualquier experiencia humana. Claro, nunca hemos conocido a un ser omnipotente, Exacto. por lo que no tenemos las palabras ni los conceptos para describirlo adecuadamente. Exactamente, es como intentar explicar el color azul a una persona ciega de nacimiento. Las palabras simplemente no son suficientes. Entonces, la paradoja de la omnipotencia surge de nuestras limitaciones lingüísticas y conceptuales. En parte sí, puede que simplemente no tengamos las herramientas mentales para comprender la verdadera naturaleza de un ser omnipotente. La paradoja puede ser una señal de que estamos tratando de aplicar categorías humanas a algo que las trasciende. Esa idea invita a la humildad. Tal vez nunca podamos resolver completamente la paradoja de la omnipotencia simplemente porque nuestra mente finita no puede abarcar la infinitud. Es una posibilidad, pero eso no significa que debamos dejar de preguntarnos y explorar. Claro. La paradoja de la omnipotencia, incluso sin una solución definitiva, nos obliga a reflexionar sobre los límites del conocimiento y la realidad misma. A lo largo de esta inmersión, hemos visto cómo la paradoja ha inspirado una gran variedad de respuestas, desde las más tradicionales hasta las más radicales. Exacto. Y lo que me parece especialmente interesante es que, como mencionamos antes, la paradoja de la omnipotencia no se elimina al ámbito de la teología o la filosofía. Cierto, hablamos de la soberanía parlamentaria. Hay otros ejemplos de cómo esta paradoja aparece en diferentes campos. El artículo menciona cómo la paradoja también ha surgido en discusiones sobre inteligencia artificial, a medida que avanzamos hacia la creación de IA cada vez más sofisticadas. La pregunta sobre si una IA podría ser realmente omnipotente se vuelve relevante. Es un tema fascinante. Si creamos una IA capaz de aprender y evolucionar sin límites, podríamos considerarla omnipotente. Y si es así, estaría sujeta a las mismas paradojas que hemos estado discutiendo. Esa es una pregunta que nos obliga a pensar no solo en los límites de la tecnología, sino también en las implicaciones éticas y filosóficas de crear una entidad con un poder potencialmente ilimitado. La paradoja de la omnipotencia nos recuerda que incluso en el ámbito de la inteligencia artificial hay límites que debemos considerar. Definitivamente, y creo que es crucial tener en cuenta estas paradojas y dilemas a medida que avanzamos hacia un futuro con tecnologías cada vez más potentes. Totalmente de acuerdo. La paradoja de la omnipotencia nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la humildad intelectual y la necesidad de cuestionar nuestras propias suposiciones, incluso cuando exploramos los límites de lo posible. Y con esa reflexión, concluimos la segunda parte de nuestra inversión en la paradoja de la omnipotencia. Sí. Hemos visto cómo esta paradoja trasciende el ámbito de la teología y la filosofía, manifestándose en áreas como la política, el derecho, incluso la inteligencia artificial. Correcto. En la tercera parte, exploraremos algunas de las implicaciones más profundas de este enigma para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. De vuelta en The Deep Dive, explorando la paradoja de la omnipotencia, hemos visto cómo esta simple pregunta ha generado siglos de debate y reflexión desde los confines de la teología hasta el palpitante mundo de la inteligencia artificial. Y lo que más me fascina es que a pesar de todos estos esfuerzos, la paradoja persiste. No hay una respuesta fácil, una solución mágica que elimine la contradicción. Es cierto, hemos navegado por diferentes interpretaciones de la omnipotencia, explorado las respuestas de grandes pensadores e incluso incursionado en cómo esta paradoja se manifiesta en ámbitos como la política y la tecnología. Y a lo largo de este viaje me queda la sensación de que la paradoja de la omnipotencia no se trata tanto de encontrar una respuesta definitiva, sino de comprender la complejidad del problema.
Totalmente de acuerdo. Es como si la paradoja fuera un espejo que refleja los límites de nuestra propia comprensión, los límites de la lógica del lenguaje y quizás incluso de la realidad misma. Exacto, cada intento de resolver la paradoja nos lleva a nuevas preguntas, a nuevas capas de complejidad, y eso en sí mismo tiene un valor inmenso. Nos invita a mantener la mente abierta, a cuestionar nuestras propias suposiciones, a abrazar la incertidumbre. Y más allá de la búsqueda de una solución, la paradoja nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre la naturaleza del poder, sobre sus límites y sus paradojas. Cierto, nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa realmente tener poder absoluto? ¿Es siquiera concebible? Y si lo fuera, ¿qué implicaciones tendría para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? Son preguntas que resuenan con fuerza, no solo en el ámbito teológico, sino en todos los aspectos de la vida humana, desde las relaciones personales hasta la geopolítica global. La cuestión del poder y sus límites está siempre presente. Y la paradoja de la omnipotencia nos recuerda que a pesar de nuestras aspiraciones de control y dominio, siempre habrá límites que debemos reconocer, límites a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad de acción, a nuestra comprensión de lo que es posible. Es una lección de humildad sin duda. Y quizás también una invitación a la creatividad, a la búsqueda de nuevas formas de pensar y de actuar en un mundo donde la complejidad y la incertidumbre son la norma. Precisamente la paradoja de la omnipotencia, lejos de ser un callejón sin salida, puede ser vista como un punto de partida para una exploración más profunda de nosotros mismos y del universo que habitamos. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la paradoja de la omnipotencia. Espero que este viaje les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Y recuerdan, aunque no hayamos encontrado una respuesta definitiva a la paradoja, el proceso de exploración y cuestionamiento es en sí mismo una recompensa invaluable. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Hasta la próxima. Y que la fascinación por los grandes enigmas del universo nunca se apague. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárense porque vamos a explorar las celebraciones del Año Nuevo Lunar en todo el mundo. Me encanta. Y para esta inmersión nos basaremos en un artículo de Wikipedia sobre el Año Nuevo Lunar. Suena fascinante. La idea es ir más allá del Año Nuevo chino, que es el que todos conocemos, y descubrir cómo otras culturas celebran este momento tan especial. Un viaje a través de diferentes tradiciones, ¿no? Exactamente. Descubriremos cómo la gente de todo el mundo da la bienvenida a un nuevo comienzo, con sus propias costumbres y rituales, listos para sumergirnos en este mundo de celebraciones. Totalmente. Empecemos. ¿Qué te parece más intrigante del Año Nuevo Lunar? Pues lo que me llama la atención es que no es un solo evento, sino una red de tradiciones unidas por los ciclos de la luna. Me gusta esa imagen, como un mosaico de culturas celebrando al unísono. Exacto. Pero antes de adentrarnos en esa diversidad, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el Año Nuevo Lunar? Bueno, a diferencia del calendario que usamos normalmente, el gregoriano, el Año Nuevo Lunar se rige por los ciclos de la luna. Ya, bueno. Y esto significa que en vez de caer siempre en la misma fecha, su fecha varía cada año. Tiene sentido. Además, suele coincidir con la llegada de la primavera, marcando un nuevo comienzo, un renacer. Un momento para la renovación. Sí, y a menudo está muy ligado a la familia y a las tradiciones ancestrales. No se trata solo de fiestas y fuegos artificiales, ¿verdad? No, no solo de eso, aunque esas cosas también forman parte de la celebración en muchas culturas. Bueno. Es un momento para reflexionar, para mirar hacia atrás y hacia adelante, para conectar con nuestras raíces y con quienes nos rodean. Y hablando de celebraciones conocidas, el Año Nuevo Chino es el que primero nos viene a la mente, ¿no? Sin duda. Es la celebración más famosa del Año Nuevo Lunar. Con sus dragones, sus farolillos rojos y sus reuniones familiares. Exactamente. Es un espectáculo visualmente impresionante y lleno de simbolismo. Pero lo que me intriga es que hay muchas otras culturas en el este de Asia que tienen sus propias formas de celebrar el Año Nuevo Lunar. Por supuesto. Y cada una con su propia historia y sus propios rituales. Eso es lo que me fascina. Cuéntame más. Por ejemplo, en Japón, aunque el Año Nuevo oficial se celebra el 1 de enero, como en Occidente, Ajá. muchas de las tradiciones lunares se mantienen, especialmente en las comunidades con raíces chinas. Es fascinante cómo la historia y la cultura se entrelazan. Totalmente. ¿Y qué me dices de Corea? ¿Cómo celebran ellos el Año Nuevo Lunar? En Corea, el Año Nuevo Lunar se llama Seoya. Seoya. Y es una celebración que dura 3 días. 3 días. Imagina.
3 días de festejos, comidas especiales y ceremonias ancestrales para honrar a la familia y las tradiciones. Suena a una celebración muy especial. Lo es. Uno de los platos típicos del Seollal es el tteokguk. Tteokguk. ¿Qué es eso? Es una sopa de pastel de arroz, deliciosa por cierto. Suena bien. Y no solo es deliciosa, se cree que comer tteokguk en Seollal trae buena suerte y una larga vida. Vaya, comida con un significado profundo. Exacto. Es un símbolo de crecimiento y renovación, perfecto para empezar el año con buen pie. Me imagino a las familias reunidas compartiendo este plato especial y deseándose lo mejor para el nuevo año. Una imagen muy acertada. Y hablando de tradiciones llenas de significado, ¿qué pasa en el Tíbet? En Año Nuevo tibetano, o Losar, es igualmente rico en tradición. Losar. Se celebra el primer día del primer mes del calendario lunar tibetano y es un momento para la oración, las danzas tradicionales y la renovación agrícola. Veo que la conexión con la naturaleza también está presente. Sin duda, durante el Losar, las familias decoran sus hogares con banderas de oración y crean elaboradas ofrendas de mantequilla de laca esculpida. Qué interesante. Es un momento para conectar con la espiritualidad, con la tierra y con las tradiciones. Es increíble cómo estas celebraciones entrelazan lo espiritual con lo práctico. Así es. Y ahora, cambiando un poco de escenario, ¿qué me dices de Vietnam? Ah, Vietnam. Su Año Nuevo, el Tat, es una de las fiestas más importantes del año. He oído que es una celebración muy animada. Lo es. Hay un gran énfasis en las reuniones familiares, en limpiar la casa para barrer la mala suerte y en hacer ofrendas a los antepasados. Un poco como preparar el terreno para la buena fortuna. Exactamente. Es como crear un espacio limpio y renovado, tanto física como espiritualmente, para recibir el nuevo año. Y hablando de recibir el año, ¿hay alguna comida especial que se prepare durante el Tok? Por supuesto, un plato muy tradicional es el banching. ¿Bancheng? Sí, es un pastel de arroz glutinoso relleno de carne de cerdo y frijoles mung, envuelto en hojas de plátano y cocido al vapor durante horas. Suena delicioso. Lo es. Y además, su elaboración es un ritual familiar que simboliza la unidad y la prosperidad. De nuevo, la comida como símbolo de algo más profundo. Exacto. La comida no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma y los lazos familiares. Y para terminar con nuestro recorrido por el este de Asia, ¿qué me dices del Año Nuevo Mongol, el Saganhar? El Sagasar es una fiesta llena de color y sabor. Cuéntame más. Imagínate. Vibrantes atuendos tradicionales, ofrendas a los antepasados y deliciosos platos de cordero asado. Un festín para los sentidos. Sin duda. Las familias nómadas se reúnen en sus hers, compartiendo historias y celebrando el nuevo año. Es una imagen muy vívida. La familia reunidas alrededor del fuego, compartiendo comida y tradiciones. Una imagen que se repite en muchas culturas con sus propias variantes. Es increíble la diversidad con la que se celebra el Año Nuevo Lunar solo en Asia Oriental. Es cierto. Y aunque cada tradición tiene sus particularidades, todas están conectadas por temas comunes como la renovación, la familia y la esperanza de un año próspero. Un sentimiento universal. Exactamente. Y ahora, cambiando de rumbo, ¿qué me dices de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en el sur de Asia? Ahí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Sí. En el sur de Asia encontramos una fusión fascinante de influencias. Ya ve. Estas celebraciones están inspiradas tanto por los ciclos lunares como por las tradiciones indias, creando un crisol cultural único. Suena una mezcla fascinante. Lo es. Por ejemplo, tenemos Ugadi y Gudi Padwa. Espera, Ugadi y Gudi Padwa no eran esas celebraciones del este de Asia. Buena observación. Y aquí vemos cómo las regiones pueden compartir celebraciones, pero con diferentes matices. Entiendo. Es como si las tradiciones viajaran y se adaptaran a diferentes culturas. Exactamente. Aunque Ugadi y Gudi Padwa se celebran principalmente en la región de Deccan, en India, también tienen raíces en el calendario lunisolar hindú. Fascinante. Y esto significa que comparten algunos elementos con las celebraciones del este de Asia, pero también tienen sus propias características. ¿Y qué hay de especial en estas celebraciones? Bueno, en Ugadi y Gudi Padwa, las casas se decoran con hojas de mango y flores, creando un ambiente festivo y colorido. Un toque de naturaleza para dar la bienvenida al nuevo año. Exacto. Y por supuesto, se preparan platos especiales y la gente se reúne para celebrar la llegada del nuevo año. Me imagino las casas adornadas con vibrantes colores y aromas. Una imagen muy acertada. Y aparte de Ugadi y Gudi Padwa, ¿qué otras tradiciones destacan en el sur de Asia? Bueno, Meitei Cheraova, que se observa en la comunidad Meitei en el noreste de India, es un momento para orar por la prosperidad y la buena salud en el año que viene. Un deseo universal para un nuevo comienzo. Sin duda. Y luego está Navre, celebrado por los pandits de Cachemira.
Piensa en platos especiales como el harissa y el chir. De nuevo, esas vibrantes hojas de mango y flores que se usan para la decoración. Curioso cómo ciertos elementos, como el uso de las hojas de mango, aparecen en diferentes celebraciones. Sí, es un reflejo de las raíces culturales compartidas. Y para terminar con el sur de Asia, háblame de Nyepi, el Año Nuevo balinés. Ah, Nyepi, este es realmente único. He oído hablar de él. Es conocido como el Día del Silencio, ¿verdad? Exacto. Es un día dedicado a la introspección y a la autorreflexión, marcado por una ausencia total de cualquier actividad. Cualquier actividad. Sí, incluyendo el trabajo, los viajes e incluso encender fuegos. Un contraste total con las vibrantes festividades que hemos estado discutiendo. Lo es, pero es precisamente ese contraste lo que hace que Nyepi sea tan fascinante. Entiendo. El día antes de Nyepi, sin embargo, está lleno de bulliciosas procesiones con efigies de Ogogo. Esas son las gigantescas y coloridas figuras demoníacas, ¿verdad? Sí, representan a los espíritus malignos y las procesiones son una forma de limpiar simbólicamente la isla de energía negativa antes del día del silencio. Una mezcla de purificación y contemplación silenciosa. Exactamente. Realmente único. Y hasta ahora hemos explorado celebraciones ligadas al calendario lunar. Sí, claro. Pero, ¿qué hay de las celebraciones de Año Nuevo que incorporan otros sistemas de calendario? Buena pregunta. Imagino que hay muchas. Las hay. Por ejemplo, el Año Nuevo musulmán, que se basa únicamente en el calendario lunar. O sea que su fecha cambia cada año dependiendo del avistamiento de la luna nueva. Precisamente. Y luego tenemos Rosh Hashanah, que marca el Año Nuevo judío. Rosh Hashanah. Cae en el mes de Elul, en el calendario hebreo, que es lunisolar. Ya veo un calendario que tiene en cuenta tanto los ciclos de la luna como del sol. Exacto. Y por último, tenemos Songkran, el Año Nuevo tailandés. Songkran. Lo interesante de Songkran es que, aunque Tailandia tradicionalmente sigue un calendario lunisolar, esta celebración se basa en el calendario solar. O sea, que es una celebración del Año Nuevo Solar dentro de una cultura tradicionalmente lunisolar. Exactamente. Y su fecha, normalmente a mediados de abril, coincide con el inicio de la temporada de lluvias en Tailandia. Fascinante cómo estas celebraciones están tan ligadas al mundo natural. Sin duda. Y para añadir otra capa de complejidad, volvemos a Ugadi y Gudi Padwa. Las celebraciones de la región de Deccan en la India. Sí, estas celebraciones se consideran tanto Año Nuevo Solar como lunar, lo que demuestra aún más la diversidad de formas en que las culturas marcan los nuevos comienzos. Un verdadero crisol de tradiciones. Así es. Es increíble cómo todos estos sistemas de calendario y tradiciones culturales encajan para crear este mosaico de celebraciones. Un mosaico que refleja la riqueza y la diversidad del mundo en que vivimos. Y hablando de explorar esa riqueza, creo que hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inversión profunda. Hemos viajado por medio mundo. Literalmente. ¿Qué te parece si tomamos un descanso y volvemos en un momento para seguir descubriendo las maravillas del Año Nuevo Lunar? Me parece perfecto. Vuelta a nuestra inmersión en las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Sabes, mientras hablábamos de todas estas tradiciones en la primera parte, no podía dejar de pensar en los hilos comunes que las atraviesan. Ajá. A pesar de su diversidad, parece que hay ciertos temas universales que resuenan en todas las culturas. Es una observación muy interesante. A pesar de las diferencias en las formas de celebrar, hay temas que se repiten en muchas culturas. Como la importancia de la familia, por ejemplo. En casi todas las celebraciones que hemos mencionado, la familia juega un papel central. Totalmente. Las reuniones familiares son fundamentales en muchas de estas celebraciones, desde China hasta Vietnam, Corea. Es un momento para estar juntos, compartir comidas y fortalecer los lazos familiares. Y hablando de comidas, ¿hay alguna tradición culinaria que trascienda las fronteras culturales? Claro. Por ejemplo, los dumplings son un elemento básico en muchas celebraciones del este asiático. Ah, sí, los dumplings. Simbolizan la riqueza y la prosperidad, y hacerlos juntos en familia es una tradición muy apreciada. Es increíble cómo la comida puede tener un significado cultural tan profundo. Totalmente de acuerdo. No es solo alimento, sino también un símbolo de unión y buenos deseos. Y no se trata solo de la comida en sí, sino también de los rituales que la rodean. Exacto. En muchas culturas se comen alimentos específicos para la buena suerte o para simbolizar deseos para el nuevo año. Como la sopa teoguk en Corea que mencionamos antes, no solo es deliciosa, sino que también simboliza la longevidad y la buena fortuna. Precisamente. Y en Vietnam, algunos platos se preparan como ofrendas a los antepasados, como muestra de respeto y recuerdo. Una forma de honrar a los que ya no están y pedir su bendición para el nuevo año. Exacto. Es fascinante cómo estas tradiciones combinan lo práctico con lo simbólico. La comida alimenta el cuerpo, pero también el alma
y la conexión con la historia familiar. Sin duda. Hemos hablado de la familia, de la comida. ¿Qué otros temas recurrentes te llaman la atención? Bueno, el concepto de limpieza y renovación es otro tema muy potente. ¿En qué sentido? Muchas tradiciones del Año Nuevo Lunar incluyen limpiar la casa, barrer la mala suerte, hacer borrón y cuenta nueva. Como los rituales de limpieza durante el Tet en Vietnam. Sí, es como si estuvieran preparando un lienzo en blanco para el nuevo año. Una forma de dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo con energía renovada. Exactamente. Y luego está el elemento de honrar a los antepasados que mencionamos antes. Parece que este tema es recurrente en muchas culturas, aunque las formas de hacerlo varían. Sí, la veneración de los antepasados está muy arraigada en muchas celebraciones del Año Nuevo Lunar. Es una manera de reconocer el pasado, buscar la guía de quienes nos precedieron y asegurar la continuidad del linaje familiar. No se trata solo de celebrar el presente, sino también de honrar el pasado y mirar hacia el futuro con la sabiduría de las generaciones anteriores. Totalmente. Y estas tradiciones se expresan a través de rituales, como hacer ofrendas, visitar tumbas ancestrales o compartir historias sobre la historia familiar. Es una forma de mantener viva la memoria de los seres queridos. Y de transmitir su legado a las generaciones futuras. Es bonito cómo estas celebraciones entrelazan el pasado, el presente y el futuro. Es una forma de recordar de dónde venimos, celebrar dónde estamos y mirar hacia dónde vamos. Todo al mismo tiempo. Exactamente. Y aunque estos hilos comunes son fascinantes, también es importante apreciar los aspectos únicos de cada celebración. Por supuesto. Cada cultura tiene sus propias expresiones que hacen que su celebración sea especial. Claro, esos detalles distintivos son los que dan color y sabor a la celebración. Por ejemplo, las danzas del león y el dragón en el Año Nuevo chino son realmente cautivadoras. Son un espectáculo increíble. Simbolizan la fuerza, el poder y la buena suerte. Y los trajes y la coreografía son impresionantes. Sin duda. Es un espectáculo que te transporta a otro mundo. ¿Y quién podría olvidar los sobres rojos llenos de dinero? Un clásico. Un símbolo de prosperidad y buenos deseos. Y también la tradición de encender fuegos artificiales y petardos. Ah, sí, los fuegos artificiales. Se cree que ahuyentan a los espíritus malignos y traen buena fortuna. Una celebración llena de luz, color y sonido. Sin duda. Si nos centramos en Corea, el juego de Yutnori es una tradición única que se suele jugar durante el Seollal. Ah, sí, el Yutnori. Es un juego de mesa que consiste en lanzar palos, ¿verdad? Exacto. Es un juego de azar y estrategia, una forma divertida para que las familias se reúnan y celebren juntas. Una tradición que ha pasado de generación en generación. Y que sigue siendo muy popular hoy en día. Y en el Tíbet, el losar está marcado por la creación de mandalas de arena. Ah, sí, los mandalas de arena. Son verdaderas obras de arte. Increíblemente bellos y simbólicos. Los monjes los crean con arena de colores y luego los desmantelan una vez terminados. Un proceso que requiere mucha paciencia y concentración. Sin duda. Es un poderoso recordatorio de la impermanencia de todas las cosas. Un concepto central de la filosofía budista. Una forma muy profunda de celebrar el nuevo año. Reconociendo que todo está en constante cambio. Y hablando de Vietnam, ¿cuáles son algunos de los aspectos únicos del Tet? Bueno, la tradición de dar dinero de la suerte en sobres rojos también se da en Vietnam. Ajá. Pero lo que es interesante es el énfasis en el primer visitante al hogar en el día de Año Nuevo. Ah, sí, he oído hablar de eso. Ya. Se cree que el primer invitado influye en la fortuna de la familia durante todo el año. Exactamente. Es una tradición llamada Songbot y la gente suele invitar a personas conocidas por su buena suerte a ser su primer invitado. Es como invitar a la buena fortuna de tu hogar. Exactamente. Y en Mongolia, el Sagan Sar presenta la singular tradición de intercambiar botellas de rapé. Botellas de rapé, como las que se usan para el tabaco en polvo. Sí, es un gesto tradicional de saludo y respeto. Y las botellas en sí mismas suelen ser objetos muy ornamentados. Una mezcla de etiqueta cultural y apreciación artística. Ah, exactamente. Es una forma de mostrar respeto y al mismo tiempo compartir la belleza de un objeto tradicional. Y estos son solo algunos ejemplos de las tradiciones que hacen que cada celebración sea tan especial. Son los detalles los que dan vida a la tradición y la hacen personal y significativa. Es increíble la riqueza cultural que encierran estas festividades. Es un recordatorio de que, incluso dentro de temas y valores compartidos, siempre hay espacio para la expresión individual y la creatividad. Ya me siento inspirado para aprender más sobre estas tradiciones. Esa es la belleza de explorar diferentes culturas. Amplía nuestras perspectivas. Hablando de ampliar perspectivas, tengo curiosidad por escuchar tus pensamientos sobre la importancia del Año Nuevo Lunar en un mundo globalizado. Buena pregunta.
En un mundo que a menudo se siente fragmentado e incierto, estas celebraciones ofrecen un poderoso recordatorio de nuestra interconexión. ¿En qué sentido? Nos muestran que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos el deseo de un nuevo comienzo, de esperanza, de un futuro mejor. Es como si estas celebraciones nos recordaran que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Exactamente. Y en un momento en que muchas tradiciones se están perdiendo, estas celebraciones ofrecen una oportunidad para preservar el patrimonio cultural. Se trata de mantener vivas esas tradiciones. Y de transmitirlas a las generaciones futuras. Y a medida que el mundo se globaliza, estas celebraciones también proporcionan una plataforma para el diálogo intercultural. Totalmente de acuerdo. Es una oportunidad para aprender unos de otros, para apreciar diferentes perspectivas. Y para ampliar nuestros propios horizontes. Exacto. Esta inmersión en las celebraciones del Año Nuevo Lunar me ha abierto los ojos a un mundo de tradiciones fascinantes. Me alegro mucho de oír eso. Creo que es importante mantener la mente abierta a nuevas experiencias. Sin duda. El Año Nuevo Lunar es un ejemplo perfecto de cómo las tradiciones pueden unirnos. Y enseñarnos valiosas lecciones sobre la vida, la familia y la esperanza. Así es. Creo que hemos cubierto mucho terreno en esta segunda parte de nuestra inmersión. Hemos explorado la riqueza y diversidad de estas celebraciones en todo el mundo. Desde las fiestas más bulliciosas hasta los momentos de tranquila reflexión. Y aún nos queda mucho por descubrir. En la próxima parte de nuestra inmersión, reflexionaremos sobre el significado y la relevancia del Año Nuevo Lunar en el mundo actual. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en el Año Nuevo Lunar. Ha sido increíble explorar cómo las culturas de todo el mundo celebran los nuevos comienzos. Sí, ha sido muy enriquecedor. Hemos viajado desde el este de Asia hasta el sur de Asia, descubriendo tradiciones milenarias. Personalmente me siento muy inspirado por todas las tradiciones que hemos visto. Cada una, a su manera, nos habla de la importancia de la renovación, la familia y la esperanza. Es verdad. Y creo que esa es una de las cosas más bonitas que hemos descubierto en esta inmersión. A pesar de las diferencias, todos compartimos esos deseos. El Año Nuevo Luna, en todas sus formas, es un testimonio de la capacidad humana para la creatividad, la resiliencia y la conexión. Al preparar esta inmersión, me sorprendió la enorme diversidad de las celebraciones. Es como si cada cultura hubiera encontrado su propia manera de honrar el pasado, abrazar el presente y mirar hacia el futuro. Exactamente. No hay una sola manera de celebrar un nuevo comienzo. Cada cultura, con su historia y sus creencias, ha creado su propia versión de esta festividad. Y sin embargo, a pesar de las diferencias, hay esos temas universales que se repiten. Tienes razón. La importancia de la familia, el simbolismo de la comida, los rituales de limpieza, la veneración de los ancestros, son hilos que nos conectan. Es como un tapiz global, tejido con hilos de tradición, esperanza y humanidad. Una imagen muy bonita. Me gusta esa analogía. Y creo que habla del poder de estas celebraciones para unirnos. En un mundo que a menudo parece estar dividido, el Año Nuevo Lunar nos recuerda que somos parte de una misma familia. Y ahora que llegamos al final de nuestra inmersión, tengo curiosidad por escuchar tus reflexiones sobre la relevancia del Año Nuevo Lunar en el mundo actual. En un mundo globalizado, ¿qué papel crees que juegan estas celebraciones? Es una pregunta muy importante. Yo creo que en un mundo que a menudo se siente fragmentado, estas celebraciones son un recordatorio de nuestra interconexión. Nos muestran que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos el deseo de un nuevo comienzo, de esperanza, de un futuro mejor. Y no solo eso, también nos recuerdan la importancia de preservar nuestras tradiciones culturales. En un mundo que cambia tan rápido, estas celebraciones nos ayudan a mantenernos conectados con nuestras raíces. Exactamente. Mantener vivas estas tradiciones no es solo nostalgia o aferrarse al pasado, sino reconocer la riqueza de nuestra herencia cultural. Y asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de esa riqueza. Así es. Además, creo que el Año Nuevo Lunar también puede ser una plataforma para el diálogo intercultural. Al aprender sobre otras culturas, podemos ampliar nuestros horizontes y construir puentes. Totalmente de acuerdo. El Año Nuevo Lunar es una oportunidad para celebrar la diversidad cultural de nuestro mundo. Al abrirnos a las tradiciones de otros, enriquecemos nuestras propias vidas. Al final de esta inmersión, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes? ¿Qué te ha impactado más de todo lo que hemos aprendido? Creo que el mensaje más importante es que el Año Nuevo Lunar no es solo una celebración de culturas o regiones específicas, es un fenómeno global que refleja el deseo humano de renovación, conexión y esperanza. Es una celebración que nos une a todos. Y es un recordatorio de que, a pesar de las divisiones, todos estamos unidos por nuestra humanidad y nuestras aspiraciones. Celebrar el Año Nuevo Lunar en todas sus formas es una manera de honrar esa unidad. Así es. Y de construir un futuro más positivo para todos. Qué bonita reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan aprendiendo y sigan celebrando la riqueza de la cultura humana.
Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Michel de Montaigne. Ah, Montaigne. Y su obra maestra. Los ensayos. Ensayos. 107 ensayos escritos a lo largo de 20 años, donde Montaigne nos ofrece una mezcla única. Ajá. De reflexiones personales, cavitaciones filosóficas y observaciones sobre temas tan diversos, Sí. como los caníbales o la naturaleza divina. Es realmente asombroso cómo Montaigne, a través de su propia introspección, Chico. logra explorar la condición humana de una manera tan universal. Y lo hace precisamente a través de lo que podríamos llamar una estructura no estructurada. ¿A qué te refieres con estructura no estructurada? A que los ensayos no siguen un orden rígido. Entiendo. Montaigne salta de un tema a otro. Ajá. La longitud de los ensayos varía. Ya. Y en ocasiones incluso parece contradecirse a sí mismo. Es como si estuviéramos escuchando sus pensamientos en tiempo real. Entiendo. Es como si el propio proceso de pensamiento de Montaigne se reflejara en la estructura de la obra. Es interesante. Y esto nos dice mucho sobre su enfoque personal de la escritura y la filosofía. Para Montaigne, la búsqueda del conocimiento no es un camino lineal, sino un viaje lleno de desvíos, contradicciones y descubrimientos inesperados. Y todo esto en medio de un contexto histórico convulso, ¿verdad? Me refiero a las guerras de religión en Francia, una época marcada por la incertidumbre y la violencia. Sin duda, el contexto histórico influyó en la obra de Montaigne. Claro. En medio de la agitación y la división, él busca respuestas en el interior del ser humano, en la propia naturaleza humana. Y para ello se apoya en un gran número de autores clásicos, ¿no es así? Así es. ¿Cómo cuáles? Montaigne dialoga constantemente con autores como Plutarco, Séneca, Cicerón. De hecho, los ensayos están repleto de citas y referencias a la literatura clásica. Y podríamos decir que Montaigne se limita a repetir las ideas de estos autores. Nada. No. Montaigne se apropia de las ideas de otros. Ajá. Las discute, las refuta, las amplía y las integra en su propio pensamiento. Ya veo. No es un simple comentarista, sino un creador que construye su propia filosofía a partir del diálogo con la tradición. Como que es fascinante. Y en el centro de todo este entramado de ideas encontramos el lema «Conócete a ti mismo». Un principio socrático que Montaigne lleva a su máxima expresión. Explícame eso un poco más. Para él, el autoconocimiento es la clave para comprender el mundo, para vivir una vida plena y para encontrar la sabiduría. Interesante. Es la base de todo. Y Montaigne explora este principio a través de una variedad de temas realmente sorprendentes. Desde reflexiones sobre la muerte y la amistad, hasta análisis de las costumbres de los caníbales o críticas a la medicina de su época. Vaya. La diversidad de temas tratados en ensayos es asombrosa. De hecho, hay un ensayo en particular que me llamó la atención. De los caníbales. Sí. Donde Montaigne cuestiona la supuesta superioridad de la cultura europea frente a las culturas indígenas. Es un ensayo muy interesante, donde Montaigne pone en evidencia el etnocentrismo de su época. Y nos invita a reflexionar sobre la relatividad de las costumbres y los valores morales. Es decir, que Montaigne no se limita a la introspección, sino que también utiliza su propia experiencia para analizar críticamente la sociedad en la que vive. Exacto. Interesante. Y en ese sentido, podríamos decir que Montaigne es un precursor del humanismo. ¿En qué sentido? Montaigne cree en la dignidad del ser humano, en la tolerancia y en la importancia de comprender a los demás. Sus ideas, en muchos aspectos, son sorprendentemente modernas. Especialmente si tenemos en cuenta el contexto histórico en el que vivió. Entonces, podríamos decir que Montaigne, a través de su viaje personal de autodescubrimiento, también nos invita a nosotros a emprender el nuestro propio. Increíble. Montaigne nos enseña que al conocernos a nosotros mismos, podemos comprender mejor al mundo que los rodea y las personas que lo habitan. Y al comprender al mundo, nos conocemos mejor a nosotros mismos. Es como un círculo virtuoso. Exacto. Me gusta eso. Y ensayos es la guía perfecta para emprender ese viaje. Y ahora, adentrémonos un poco más en la forma en que Montaigne construye su discurso. Cómo entrelaza ideas. Y nos lleva de la mano por su propio proceso de reflexión. Claro. Profundicemos un poco más en eso. Lo que me parece realmente ingenioso es cómo Montaigne utiliza las citas de otros autores, no las usa simplemente como adorno, sino que las integra en su propio discurso, creando un diálogo constante con la tradición. Es como si estuviera conversando con los grandes pensadores del pasado, ¿verdad? Exactamente. Y en esa conversación también nos incluye a nosotros, los lectores. A los lectores.
nos desafía a pensar por nosotros mismos, cuestionar las ideas preconcebidas. Pero ¿no es un poco arrogante por parte de Montaigne afirmar? No digo a los demás salvo para afirmar tanto más lo que digo yo. Buena pregunta podría interpretarse como arrogancia. Pero creo que en realidad es una invitación a la crítica, a no tomar sus palabras como verdades absolutas. Montaigne no busca seguidores, sino lectores que piensen por sí mismos. Es interesante esa idea de que Montaigne no pretende darnos respuestas definitivas. Así es, de hecho, uno de los aspectos más fascinantes de Ensayos. Sí. Es la honestidad brutal con la que Montaigne se muestra a sí mismo. No teme exponer sus contradicciones, sus dudas, sus debilidades. Esa vulnerabilidad es la que lo hace tan humano, tan cercano a nosotros, a pesar de los siglos que nos separan. Exactamente. Montaigne nos enseña que la condición humana es compleja, contradictoria, llena de matices. No hay respuestas fáciles ni verdades absolutas. Y eso se refleja en su estilo, ¿verdad? Sí. En esa prosa vibrante, llena de humor, de ironía, de ejemplos sacados de su propia vida. No es un filósofo que habla desde una torre de marfil. No. Sino un hombre de carne y hueso que comparte con nosotros sus experiencias y sus reflexiones. Totalmente de acuerdo. Montaigne no busca aleccionarnos, sino invitarnos a un viaje de autodescubrimiento. Y lo hace con una prosa que, a pesar de haber sido escrita hace siglos, sigue siendo fresca y actual. Creo que eso es lo que explica la vigencia de Montaigne. A pesar de haber vivido en el siglo XVI, sus reflexiones sobre la vida, la muerte, la amistad, la libertad, siguen interpelándonos hoy en día. Porque en el fondo Montaigne nos habla de lo que significa ser humano. Claro. De nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Y lo hace con una lucidez y una sensibilidad que traspasan las barreras del tiempo. Y esa capacidad de conectar con el lector a través de los siglos es lo que lo convierte en un clásico, ¿no? Sin duda. Una obra que siempre nos aporta algo nuevo, que nos invita a repensar nuestra propia existencia. Ensayos es una obra inagotable, que podemos leer y releer a lo largo de nuestra vida, encontrando siempre nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas preguntas. Y ahora que hemos profundizado en el estilo y la filosofía de Montaigne, ¿cómo podríamos conectar todo esto con su visión del mundo? Con su crítica al colonialismo, por ejemplo. Es cierto que Montaigne critica duramente la colonización y la violencia que se ejercía sobre los pueblos indígenas. ¿Cómo encaja esto con su idea del humanismo y la búsqueda del autoconocimiento? Es una excelente pregunta, y la respuesta, como suele ocurrir con Montaigne, no es sencilla. Por un lado, critica la arrogancia de los europeos que se consideran superiores a otras culturas. Denuncia la crueldad y la barbarie de la conquista. Pero por otro lado, no idealiza a los pueblos indígenas. Los presenta como seres humanos con sus propias virtudes y defectos. Entonces, ¿no cae en la trampa de la idealización del buen salvaje como otros pensadores de su época? Exactamente. Montaigne no busca crear una imagen romántica de los pueblos indígenas. Lo que hace es utilizar el ejemplo de los caníbales para cuestionar los valores y las costumbres de su propia sociedad. Nos invita a relativizar nuestras creencias. A darnos cuenta de que lo que consideramos civilizado o bárbaro depende en gran medida de nuestro punto de vista. Es una idea muy provocadora para la época y en cierto modo sigue siéndolo hoy en día, ¿no crees? Totalmente. De acuerdo, vivimos en un mundo globalizado donde el contacto entre culturas es constante. Y a menudo seguimos cayendo en la trampa del etnocentrismo, juzgando a otras culturas desde nuestros propios valores. Montaigne nos recuerda la importancia de la humildad, de la apertura mental, de la capacidad de comprender al otro en su propia diferencia. Y en ese sentido, su obra sigue siendo profundamente actual. Nos ayuda a navegar por la complejidad del mundo en el que vivimos, a cuestionar los dogmas y las verdades absolutas. Montaigne nos ofrece herramientas para pensar por nosotros mismos, para construir nuestro propio juicio. Nos anima a dudar, a cuestionar, a no conformarnos con las respuestas fáciles. Y todo esto a través de un viaje personal, a través de la introspección y la exploración de su propio ser. Esa es la clave de la genialidad de Montaigne. Explícame eso. Nos muestra que el autoconocimiento no es un ejercicio egoísta, sino la base para comprender al mundo y a los demás. Al conocernos a nosotros mismos, podemos conectar con la humanidad que compartimos con todos los seres humanos, sin importar su cultura, su origen o sus creencias. Es una lección de humanismo que sigue vigente hoy más que nunca. Y es una lección que Montaigne nos transmite con una prosa brillante, llena de vida, de humor, de ejemplos y anécdotas que hacen que sus ideas sean accesibles a todos.
Leer a Montaigne es un placer, una aventura intelectual que nos enriquece y nos transforma. Sin duda, una inmersión profunda en la mente de Montaigne nos deja con mucho en qué pensar, mucho que cuestionar y mucho que aprender. Cierto. Y como él mismo diría, el mayor fruto de la lectura es la incitación a pensar por nosotros mismos. Exactamente. Así que, querido oyente, te animamos a que te sumerjas en la lectura de ensayos y descubras por ti mismo la riqueza del pensamiento de este autor excepcional. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.